Una nueva mañana de radio, iniciamos el tercer día de mayo del año 2021, jornada de reflexión en Madrid, imagino que ya lo sabe. Hoy los habitantes de esta región española van a dedicar todo su tiempo, aprovechando que es festivo para ellos, a decidir qué prefieren salvar, si la democracia o la libertad. Hoy tienen que decidir qué amenaza acuciante les solivianta más, si el fascismo o el comunismo, o el sanchismo. Todos perfectamente persuadidos de que si al final gobierna Díaz Ayuso se acabará la democracia. No solo en Madrid, en España, hágase usted la idea, en la Unión Europea. Y si gobierna el señor Gabilondo o Mónica García, si hay sorpaso en la izquierda, lo que se acabará es la libertad. O póngase usted en la piel de un sufrido madrileño votante y hágase a la idea del peso que hoy siente sobre sus hombros centralistas, ¿no? ¿Qué escojo? ¿Democracia o dictadura? ¿Libertad o esclavitud? Y sobre todo, ¿cómo le explico a mis parientes y a mis amigos del resto de España que estando en mis manos tan graves circunstancias, hoy se me vea como si nada, paseando por el Retiro, haciendo bromas y tomándome una caña? Estas elecciones de Madrid, elevadas por decisión de los gurúes publicistas de las candidaturas, o sea, los Redondo, los Rodríguez, los Iglesias. Iglesias es el gurú de su propia campaña. Elevadas por decisión de todos ellos a la categoría de madre de todas las batallas ideológicas, menos lobos caperucitas, han traído consigo efectos colaterales inesperados. Por ejemplo, el juego de la bolita con que ayer se consagró María Jesús Montero como discípula aventajada de magos e ilusionistas. Empezó este domingo con una información del diario El País que los candidatos del tripartito electoral de izquierdas encajaron como si la hubiera lanzado esa información su peor enemigo. Porque la noticia dice que el gobierno prepara una subida del IRPF para las familias que hasta ahora hacen la declaración conjunta, que no son precisamente las que más ingresos tienen en este país. Dices, subida del IRPF. Precisamente ahora, a 2 días de unas elecciones en Madrid, en las que hemos prometido no tocarle los impuestos a nadie. Anunciamos una subida de impuestos. Claro, la información del diario El País tenía una fuente muy fiable. Adivine usted cuál, el propio gobierno. Porque la medida aparece en el plan de reformas enviado a Bruselas el viernes pasado. Ahí se lee que la intención del gobierno es ir eliminando paulatinamente esta fórmula de la declaración conjunta porque desincentiva que las mujeres trabajen fuera de casa. Desincentiva. Este es el argumento. En la práctica, en realidad, la declaración conjunta significa que familias donde un cónyuge o no trabaja o percibe una renta muy escasa dejarían de poder aplicarse o dejarán la rebaja en la base imponible, que ahora es de hasta 3.400 euros. O en palabras del aspirante naranja Edmundo Val, nos van a meter un sablazo de aupa. Claro, contado así, pues no parece que sea un estímulo para ir a votar a los partidos que forman el gobierno de España, que son el PSOE y Podemos. De manera que se obró a lo largo del día de ayer el milagro con piernas, que diría Nacho Cano, de ver a la ministra Montero agarrando la varita mágica de hacer desaparecer cosas, haciéndose un abracadabra. ¿Ves la medida que hemos puesto en el plan de reformas? Pues ya no la ves. El ministerio hizo saber que no hay medida, por lo menos que no hay medida inminente, que si acaso es una posibilidad de que en un futuro muy, muy, muy lejano, para 2023 como pronto, la declaración conjunta empiece a desaparecer. E insisten mucho en que es paulatinamente. E insisten mucho en que será siempre que los expertos presenten antes, estos que ha reclutado para que le prepare una reforma fiscal, se pronuncien antes sobre esa circunstancia. Si lo ven o no lo ven oportuno. O sea que la medida en realidad sigue estando en el plan, pero ya nadie la ve. Ha desaparecido, como desaparecen las cosas en los espectáculos de magia, de mentira. Mire, hay expertos fiscales, es verdad, hay expertos fiscales que entienden que esto de la declaración conjunta, al beneficiar a parejas en las que uno de los dos no trabaja y casi siempre el que no trabaja en la pareja, en la que no trabaja es la mujer,
Hay expertos fiscales que entienden que se convierte eso en un desincentivo para la incorporación de la mujer al trabajo asalariado. Eso es verdad. Pero si esa es la razón de que el gobierno quiera eliminar la declaración conjunta, hombre, lo que tiene que hacer la ministra de Hacienda es defender ese argumento. Defender su iniciativa en aras de la igualdad, en aras de la participación de la mujer en el trabajo asalariado. Defender su iniciativa en lugar de esconderla, o de esconderse solo porque mañana hay unas elecciones en Madrid. El fin de semana ha sido una fuente inagotable de sorpresas. Aún nadie ha revelado quién tomó la decisión hace 2 jueves de difundir a la opinión pública las cartas con amenazas al ministro Marlaska y a Pablo Iglesias. Alguien lo decidió, pero aún no se sabe quién. Ahora hay que añadir la pregunta de quién decidió, si es que alguien lo hizo, que no se informara a la opinión pública de que en los incidentes de Vallecas resultaron detenidos 2 elementos de Podemos, 2 empleados del partido Podemos, que según El Confidencial ejercen como servicio de seguridad particular, digamos, o de partido de Pablo Iglesias. Servicio de seguridad añadido o a la vez que los escoltas que tiene asignados por el Ministerio del Interior. El Mundo contó ayer que el Ministerio estaba al tanto de estas detenciones desde hace 2 semanas y de la identidad de los 2 detenidos. Es decir, que sabía que 2 de los detenidos por agredir a policías son personal o fueron personal o eran, cuando fueron detenidos y lo siguen siendo hoy, personal de Podemos. Claro, es interesante saber, visto lo visto en estas últimas semanas, quién decide qué se cuenta y qué se calla a la opinión pública y sobre todo con qué criterio. No vaya a ser un criterio también electoral. Más sorpresas que nos ha deparado este fin de semana. Una mitinera del Partido Popular, Bea Fanjul, describiendo a la candidata de su partido como lo malo o la mala conocida. ¿Sabes eso que dicen, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer? Pues eso es Ayuso. Un músico premiado, Nacho Cano, entregando su premio a la presidenta que se lo ha dado por haber obrado el milagro de mantener abiertos los teatros. Ese milagro tiene piernas y cabeza y corazón. 2 palabras, gracias y valiente. Un candidato, el señor Gabilondo, al que los 2 últimos años se le ha reprochado sobre todo su pasividad en la oposición, citando a Kant. El género humano camina hacia lo mejor, y dice Kant, bueno, eso depende de lo que hagamos. Pues sí, es que depende de lo que hagamos. Vamos a hacer, y vamos a hacer que pase algo. Una candidata, Mónica García, a la que no le parece bien que su adversaria Díaz Ayuso presuma de que mañana arrasa. Voy a arrasar, es lo que te dice el chulo de barrio o el abusón del patio. Voy a cuidar, es lo que decimos nosotros. Un tutor de candidato que se llama Pedro Sánchez, cumpliendo con la embarazosa obligación mitinera de anunciar con todas las encuestas en frente o en contra que su partido mañana tendrá más votos que ningún otro. Así que somos el Partido Socialista, somos la izquierda y vamos a ganar las elecciones el próximo 4 de mayo. Un 1 de mayo que los líderes sindicales entregaron servicialmente al gobierno para que éste lo rentabilizara. La manifestación del sábado, que se suponía que era para reclamarle al gobierno que cumpla con los compromisos que tiene pendientes, pero visto el desembarco de ministros en la cabeza de la manifestación, una de dos: o los ministros se manifestaban para pedirse cuentas a sí mismos, o es que se incautaron de la marcha para transformarla en un mitin. El gobierno de España no está en campaña. Lo sé, vicepresidenta, lo sé. No es el gobierno quien está en campaña. Es la vicepresidenta Calvo, la ministra de Trabajo, el ministro de Fomento, la ministra de Igualdad, la de Agenda 2030 y el ministro de Deportes, que si no hubiera naufragado la Superliga, habría conseguido que alguien le conociera en España. Bueno, y el presidente. El presidente en campaña identitaria. Mire, de Ayuso se ha dicho con razón que ha pretendido crear una suerte de nacionalismo madrileño, por insistir tanto en esto de la cosa identitaria, ¿no? La identidad propia de Madrid frente al resto de España. Pues el presidente Sánchez debe de pensar que exaltar la cuestión identitaria en efecto funciona, porque él ayer exaltó la identidad propia de Entrevías. Con una identidad propia, orgulloso de su propia identidad. En muchas ocasiones hay gente cuando viene al distrito de Vallecas que
siempre identifica a Entrevías con Vallecas, pero no es cierto. Vallecas tiene también su identidad como Entrevías tiene su identidad. No me mezclen las identidades porque entonces dejan de ser identidades. Vallecas es Vallecas, Entrevías es Entrevías y su identidad es ferroviaria. Entrevías, como sabéis, da su nombre a las vías de tren que lo rodean y por eso se llama así. Y donde hay vías, compañeros y compañeras, siempre hay salidas, siempre se encuentran caminos alternativos. Bueno, en realidad la vía del tren lo que tiene es que siempre conduce al mismo sitio. Para cambiar de destino hace falta que alguien realice el cambio de agujas. 26 años lleva el PSOE de Madrid intentándolo. Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.